Oye, doctor, lo que me preocupa dos cosas. Dicen que a cualquiera de nosotros puede pasar, y me asusta también lo que dice Pollo Vélez, que el chequeo médico casi no serviría de nada. ¿Qué es un accidente vascular? No es tan así. A ver. Los accidentes vasculares tienen ciertos riesgos en algunas personas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, Pato Yáñez, un coágulo que salió del corazón viajó al cerebro. Eso es lo que yo he leído en la prensa. ¿Ya? Esos coágulos se forman en el corazón por arritmias cardíacas. ¿Ya? Ya. Entonces, si uno siente que el corazón le palpita o tiene un ritmo que no es un ritmo normal, uno debe acudir al médico para hacerse electrocardiograma o electrocardiograma de 24 horas llamado Holter. ¿Por qué? Porque la sangre es fluida, va fluyendo por las arterias. Sin embargo, si la sangre se detiene o no fluye con la suavidad que tiene que hacerlo, se forman los coágulos. Y los coágulos impiden la circulación de sangre y en este caso llega un coágulo a una zona del cerebro y esa zona del cerebro, si no se atiende en un periodo aproximadamente de 2 horas, esa zona del cerebro puede morir. Entonces, probablemente lo que le hicieron al patito fue con un catéter a través de la arteria aspirar ese coágulo y así poder permitir que los glóbulos rojos fluyan libremente y puedan oxigenar el cerebro. ¿Cuál es el principal detonante de una situación como esta que bien vemos, él se estaba tratando y todo, o sea, tratando en el sentido como de tratar de mejorar su estilo de vida? ¿Cómo poder saber en el fondo? Bueno, este es un caso de accidente vascular, pero hay otros casos de accidente vascular. En este caso probablemente hay alguna arritmia de por medio. A veces deportistas de alto rendimiento pueden tener ciertas arritmias. Entonces es bueno que cuando se hace ejercicio y todas las cosas, uno se chequee muy bien esa parte. A veces no es fácil detectarlas y hay que hacer exámenes específicos para detectarlas. O sea, aún más específico que un chequeo común y corriente. Un chequeo común y corriente. Sin embargo, los accidentes vasculares encefálicos están predispuestos en personas que tienen hipertensión, colesterol alto, arritmias y también que tienen un estilo de vida que falta ejercicio, obesidad y eso como el cigarro, por ejemplo. El cigarrillo y el exceso de alcohol también. Oye, doctor, por son estos días, todos factores de riesgo cardiovascular. En esta última hora hemos escuchado trombosis, embolia, accidente vascular, derrame cerebral, ¿Cuál aneurisma. es el término correcto para ¿Qué es lo que le correcto? sucedió al Pato Yáñez? Para lo del Pato Yáñez, embolia o embolía. Ya. Que es un coágulo que viaja de otra zona del organismo y tapa una arteria y deja un sector sin sangre. Pero también puede ser que haya una trombosis, o sea que la sangre que va circulando por alguna arteria para de circular por algún motivo y de ahí produce una obstrucción de la circulación. Doctor. Y hemorragia, que era el otro término, es que la sangre sale del vaso sanguíneo al sector circundante. ¿Aneurisma también es eso? En un aneurisma es que la arteria se puede romper en la zona que está aneurisma, es una dilatación de la arteria, esa se puede romper y ahí sale la sangre a una zona del cerebro donde produce el daño. Perfecto. Doctor, el Pato Yáñez tiene 51 años, nació en 61, es un tipo que lleva una vida, yo diría, bastante común para el resto de los chilenos, bueno, qué sé yo, fumar, hay mucha gente chilena que fuma. Sí, pero dejó fumar, pero aún así sucedió. Claro, es que la vida común de los chilenos no es buena. Perfecto. No es buena, partamos por eso. O sea, hay un 20%, por ejemplo, de los chilenos somos hipertensos. Un 20, partamos de eso. Es harto. Es harto. Y la hipertensión inmediatamente la obesidad es una cosa en predisposición Chile para que es normal. Claro. El sedentarismo también. El sedentarismo. Entonces, lo que se fuma en Chile también es importante. Entonces, los chilenos tenemos un alto riesgo cardiovascular, sobre todo cuando vamos aumentando en años. Perfecto. Cuando ya empezamos a pasar de los 50, entonces hay que preocuparse de nuestro riesgo cardiovascular. Eso, pero ¿cómo podemos prever un riesgo? Porque esto asusta. Mire, es como que si le pasó al Pato Yáñez, me puede pasar a mí, a cualquiera. Yo lo entiendo esto, los riesgos es como que usted tiene varios riesgos cardiovasculares. El colesterol, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión. Cada uno de esos riesgos lo lleva a uno que en algún minuto puede tener un accidente vascular o un infarto, que son las dos principales causas de muerte por problemas vasculares en Chile.
los riesgos se van sumando. Es como que usted va manejando un auto a exceso de velocidad. Pero ahora, además de exceso de velocidad, pongámosle Alcohol. alcohol. Ya. Después, además de alcohol, pongámosle Droga. que alguien le va conversando al lado, lo va distrayendo. Además de eso, que el auto no está con la revisión Ya, técnica. de todo ¿Entiendes? perdido. Eso es los riesgos cardiovasculares. Ajá. Entonces, si se van sumando varias cosas, el accidente vascular va a ser Casi más que seguro. Oiga, doctor, Pero por otro lado, nosotros tenemos que hacer para revertirlo. Nosotros podemos tomar las medidas y no tener accidentes eso iba a vasculares. preguntar. Para la gente que está asustada, a lo mejor en casa, que siente que tiene estas características, dice, ¿cuál es el examen inequívoco para decir, bueno, podría estar a las puertas de un accidente vascular? ¿Hay algún examen así muy preciso? Más que un chequeo común y el corriente. examen importante es qué riesgos tenemos. Si la persona tiene todos los riesgos, entonces le va a venir un accidente vascular. Entonces, lo que el mencionamos examen es anteriormente. de los riesgos. Usted tiene que chequearse justamente todos esos factores. La diabetes, por ejemplo, también, que se nos está olvidando. Esos factores, si uno los tiene controlados, probablemente no va a tener accidente vascular. Ajá. Entonces, eso es importante. Oye, también, doctor, lo oportuno que fue el Eso accidente, otro- ese fue otro un aspecto- factor El Sí, tiempo. eso- Usted eso- mencionaba 2 horas. Ese es un aspecto importante. Se ha hecho mucho avance para que cuando ocurre un accidente vascular se pueda revertir. Ya. Por ejemplo, si se produce un coágulo en alguna zona del cerebro, se pueden dar medicamentos antes de las 2 horas a la vena, ni siquiera intervenir a la persona, y esto puede revertir completamente. En 2 horas. Antes de las 2 horas. Ajá. Se Incluso disuelve. los hospitales públicos están capacitados para revertir accidentes vasculares con trombolisis endovenosa, Ya. que es algo bastante sencillo y que puede recuperar completamente a la persona. Como un diluyente, ¿no? Digámoslo así, va a disolver el Término muy coágulo que se coloquial. forma, claro. Ya, Va a perfecto. disolver el coágulo. Oiga, y doctor, y en el caso contrario, María, por Exacto. ejemplo, que no se traslada a tiempo, esa gente, yo me pregunto, viejitos, ancianitos que viven solos muchas veces en las casas y no después. O cualquier, pero aunque uno no viva solo, muchas veces uno pasa muchas horas al día, digamos, solo, sin compañía de alguien. Bueno, un accidente vascular encefálico no siempre va a ser mortal. Y muchos accidentes vasculares no reciben la trombolisis, sin embargo, después con rehabilitación, con diferentes cosas, puede recuperarse bastante. No significa que uno tenga un accidente vascular encefálico que vaya a quedar completamente secuelado. Doctor, perdón, hay algo que me hace ruido. En la última Teletón, ¿no? Vimos un ejemplo de una niña de verdad admirable, que es Ya. Antonia Cabrera, Claro. de 18 años. Una niña muy linda que se le fue el último caso antes de partir al estadio, en el Teatro Teletón, no sé si lo tocó ver, que sufrió un derrame cerebral. Ella, siento yo, no tiene las características que mencionamos como para ser una persona vulnerable. ¿Por qué? Claro, puede no, venir es que los derrames cerebrales generalmente ocurren en aneurismas. Entonces la persona nace con esos aneurismas, son congénitos. Ah, Entonces ya ahí no es un problema del riesgo cardiovascular, sino que la persona tiene ese aneurisma. Ahí va a entrar el factor genético, que a lo mejor la mamá, el papá o algún hermano también tiene aneurisma. y no hay cómo detectarlo antes. Se pueden detectar, hay exámenes que pueden detectar los aneurismas. Ya. Se puede, si hay factores de riesgo y hay otras situaciones, hay exámenes que pueden detectar antes que se produzca los aneurismas, pero eso entramos en un problema después, porque detectamos los aneurismas y ¿qué vamos a hacer? Hay que operarlos endovascularmente, eso ya los médicos tienen que decidir caso a caso. Perfecto. Ahora, hay otro tema que tiene que ver también con la prevención y es la alimentación, que digamos va asociado a todo lo de la hipertensión Esencial, y todo lo demás. esencial. ¿Cuáles son los alimentos que hay que borrar? Porque yo me imagino que ahora el Pato Yañez va a hacer un cambio radical. O sea, ya los venía haciendo, yo creo que de ahora en adelante va a ser más todavía. Sí, fritura, ¿Cierto? por ejemplo. Yo me creo imagino que va a ser un gallo, pero sanito, sanito, sanito. ¿Qué es lo Mira, explícame los por ello. alimentos, generalmente el ser humano tiene que evitar comer todo de golpe. Por ejemplo, los que comemos todo en la noche, toda la comida del día en la noche, es malo. La persona tiene que ir recibiendo una porción de alimentos durante el día en forma constante. Ya. Eso evita que se produzca la resistencia a la insulina y que de ahí parte todo el riesgo cardiovascular que tiene que ver con la diabetes. Ya. Entonces, lo importante es saber alimentarse. A lo mejor, yo sé, siempre se dice que las verduras, por ejemplo, es importante, las personas que comen verdura y todo, pero resulta que las verduras cada vez están más caras. Claro. Entonces, no toda la población Sí, puede pues. comer verdura. Pero lo que sí es práctico es que si va a comer lo que sea que está comiendo, lo coma en pequeñas porciones durante el día. distribuido durante el día.